Dorian se secó el sudor de la frente mientras miraba las luces rojas intermitentes en su consola. El New Horizon había estado navegando por el sector Kepler durante 3 semanas llevando equipos de minería a las colonias exteriores. Se suponía que sería una carrera aburrida del tipo que pagaba bien pero te hacía dormir por la rutina. «Oye, Dorian, ¿estás viendo esto?», llamó Mino desde la estación de comunicaciones. Su voz tenía ese tono que presagiaba problemas. «Capto una baliza de socorro, señal débil, pero definitivamente no es humana». El capitán Hammond levantó la vista de su café, frunciendo el ceño. «¿Cuánto nos desviaríamos del rumbo?». Dorian hizo los cálculos rápidamente. «Unas 4 horas, quizás 5. Si queremos ser cuidadosos, eso es mucho combustible para algo que podría ser una falsa alarma», murmuró el capitán. La política de la compañía era clara sobre desvíos innecesarios. Cada hora de desvío significaba pérdida de créditos y la New Horizon estaba nadando en márgenes de beneficio. Pero Dorian ya estaba consultando los datos de los sensores. Lo que vio le revolvió el estómago. «Capitán, estoy leyendo daños estructurales masivos. Lo que sea que haya ahí fuera se está desmoronando rápidamente». El debate no duró mucho, a pesar de todas sus quejas sobre la política de la compañía. El capitán Hammond era de la vieja escuela. No se dejaba morir a la gente en el espacio, sin importar la especie. 20 minutos después, la New Horizon cambiaba de rumbo hacia la señal de socorro. Cuando finalmente alcanzaron las coordenadas, Dew no podía creer lo que veía. El alienígena. La nave parecía haber pasado por una guerra. Faltaban placas en el casco. Los conductos se quemaron con chispas eléctricas y todo el sistema expulsaba la atmósfera por docenas de agujeros. Era quizás la mitad del tamaño de su propia nave, con un diseño elegante que parecía más desarrollado que construido. «¿Señales de vida?», preguntó el capitán Hem. Los dedos de Dawn danzaban sobre su consola. «Una muy débil. El núcleo de energía de la nave también está en estado crítico. Diría que tenemos unos 30 minutos antes de que explote». El rostro del capitán palideció. El procedimiento estándar era subir a los supervivientes a bordo usando el rayo de transporte, pero el casco de la nave alienígena estaba demasiado dañado. El transporte no podía atravesar todo ese metal retorcido e interferencias energéticas. «Podríamos intentar la cápsula de abordaje», sugirió Ungi desde la estación de pilotos, pero incluso ella parecía dudar. La cápsula de abordaje no estaba diseñada para operaciones de rescate, especialmente en una nave que estaba a punto de explotar. Dorian ya se estaba poniendo el traje antes de que nadie pudiera detenerlo. «Voy para allá». «¿Qué demonios?». El capitán Jamine dijo que esa nave es una trampa mortal. «Hay alguien vivo ahí dentro». Deanne respondió comprobando su. «Los sistemas de soporte vital de los trajes, humanos o alienígenas, no importan. No podemos simplemente verlos morir». La discusión fue breve pero acalorada. La póliza de seguro de la compañía, la responsabilidad civil, los protocolos de contaminación, todo. Pero Deanne había tomado una decisión. Había sido ingeniero durante 15 años y nunca había perdido a nadie bajo su mando. No iba a empezar ahora. La cápsula de abordaje se estremeció a conectarse al casco de la nave alienígena. Deanne cortó el metal retorcido con su soplete de plasma, trabajando tan rápido como se atrevió. El aire en el interior estaba denso con humo y gases extraños de olor dulce que hicieron que los filtros de su traje trabajaran horas extra. La encontró en lo que parecía la sala de control de la nave. Era pequeña, tal vez de 1.5 metros de altura, con piel azul pálido y cabello plateado que parecía brillar con la iluminación de emergencia. Su pierna estaba atrapada bajo una viga caída y estaba inconsciente por la pérdida de sangre. Dorian trabajó rápidamente para liberarla usando los brazos mecánicos de su traje para levantar la viga. Era más ligera de lo que esperaba, casi frágil, mientras la llevaba hacia la cápsula de abordaje. Sus ojos se abrieron de golpe. Eran grandes y dorados como nada que hubiera visto antes. Ella dijo algo, en un idioma que sonaba a música mezclada con campanillas de viento, incluso a través de los altavoces de su traje. Era hermoso. «Está bien», le dijo, aunque dudaba que lo entendiera. «Ahora estás a salvo». El núcleo de energía de la nave alienígena eligió ese momento para iniciar su secuencia final de fusión. Doyenran se dirigió a la cápsula de abordaje mientras el pasillo tras ellos se llenaba de fuego y metal retorcido. Subieron a bordo justo cuando la nave alienígena se desgarraba en una brillante explosión que iluminó la oscuridad del espacio en el nuevo horizonte. Deanne miró a la alienígena inconsciente. En la enfermería le había salvado la vida,
pero no tenía ni idea de que ese simple acto de decencia humana estaba a punto de poner su mundo patas arriba. Los ojos de Arin se abrieron de golpe como si alguien hubiera accionado un interruptor. En un instante estaba inconsciente y al siguiente, sentada erguida en la enfermería, hablando rápidamente en un idioma que sonaba a canto mezclado con el tintineo de campanas de cristal. Doyan casi dejó caer su taza de café. La había estado vigilando durante las últimas 6 horas, asegurándose de que el equipo médico alienígena que habían improvisado la mantuviera estable. El médico de la nave, Kyun-Su, había hecho todo lo posible, pero tratar a un alienígena era más que nada una cuestión de conjeturas. «Tranquilo», dijo Do-Wan, levantando las manos en silencio. «Estás a salvo, estás en nuestra nave». Pero Aaron no lo miraba como si fuera su salvador, lo miraba como si fuera algo increíble y aterrador al mismo tiempo. Sus ojos dorados estaban muy abiertos y no dejaba de tocarse el pecho con ambas manos mientras hablaba en ese idioma musical. «Mano», gritó Dyun por el comunicador de la nave. «Baja aquí, necesitamos que ese programa de traducción se ejecute». Mino llegó 5 minutos después cargando su unidad de traducción portátil. Era del tamaño de un maletín y probablemente costaba más de lo que Doyan fabricó en un año, pero era el mejor procesador de lenguaje que el dinero podía comprar. «Dame un segundo para calibrar», Mino murmuró, conectando sensores y ajustando frecuencias. Los idiomas alienígenas son complicados. La computadora necesita construir un patrón desde cero. Aaron observó todo el proceso con fascinación, pero ella nunca dejó de hablar. Las palabras brotaron de ella como agua de una presa rota. Cuando la unidad de traducción finalmente se conectó, su voz de repente se volvió comprensible. La deuda sagrada se formó. El vínculo no se puede romper. El dador de vida debe ser honrado. El círculo debe completarse. Bueno, eso no es ominoso en absoluto, murmuró Kyung-Gu desde la esquina. Arin de repente se centró en Dian con intensidad láser. «Tú eres quien me sacó del fuego. Muerte». «Oh, sí», Dian dijo lentamente. «Oh, tu nave estaba explotando. No podía dejarte allí». Lo que sucedió después fue completamente inesperado. Arin se deslizó de la mesa médica. Ignoró el hecho de que su pierna todavía estaba vendada y cayó de rodillas. Frente a él, de Do-Yun, presionó su frente contra el suelo y comenzó a hablar en un tono ritualista formal. «Soy Arin de la Tercera Casa, hija del alto consejero Teren, guardiana de las antiguas costumbres. Me diste vida cuando la muerte me reclamó por las leyes de mi gente. Estoy atado a ti hasta que la deuda se salde». Los 3 humanos se miraron con creciente alarma. Mino estaba escribiendo frenéticamente en su unidad de traducción, tratando de darle sentido a contexto cultural. «Mira, Arin», dijo Dyun, sintiéndose incómoda por hablar con alguien que estaba inclinado en el suelo, «no me debes nada. Solo hice lo que cualquiera haría». La cabeza de Arin se levantó de golpe y por primera vez pareció genuinamente sorprendida. «¿Qué haría alguien? Te arriesgas a la muerte por un extraño de otro mundo entre mi gente. Tal coraje crea un vínculo sagrado. Ahora eres mi guardiana de la vida. ¿Eres lo que ahora?», preguntó Kyung-Gu. La unidad de traducción de Mino emitió un pitido y su rostro palideció, mientras leía los datos culturales que fluían por su pantalla. «Oh, muchacho, Doyun, creo que tenemos un problema». «¿Qué tipo de problema?». «El tipo en el que ella es básicamente de la realeza y tú te acabas de convertir en su bueno. Es complicado. La computadora tiene problemas con la traducción exacta, pero es algo entre un guardián y un protector». Hizo una pausa, con aspecto incómodo, y algo que la máquina sigue traduciendo como vínculo de honor. Arin se levantó con gracia a pesar de su pierna herida. «Sus sistemas de traducción son rudimentarios, pero funcionales. Sí, soy de noble cuna. Sí, se ha creado una deuda de vida y sí, este vínculo se considera sagrado entre los Valid». La voz del capitán Haamin crepitó en el sistema de comunicaciones. «Doyan, ¿qué es todo ese parloteo sobre vínculos sagrados? Estoy obteniendo lecturas muy interesantes en nuestros escáneres de largo alcance». «¿Qué tipo de lecturas?», preguntó Dorian, aunque empezaba a sospechar que no quería saberlo. «De esas donde 3 naves de guerra Valid acaban de salir del hiperespacio y se dirigen rápidamente hacia nosotros». Arin sonrió por primera vez desde que despertó, pero no era una sonrisa feliz. Era el tipo de sonrisa. Eso significaba que tu vida sencilla se había vuelto infinitamente más complicada. «Mi padre me encontró», dijo simplemente. «Ahora empiezan las verdaderas complicaciones». Dawn miró a su alrededor, observando las caras preocupadas de sus compañeros,
y se preguntó por qué había pensado alguna vez que salvar la vida de alguien podía ser sencillo en la cultura humana. Salvabas a la gente porque era lo correcto. No esperabas que leyes antiguas, deudas sagradas y naves de guerra se involucraran. Pero al ver a Arin esforzarse por explicar conceptos inexistentes en el lenguaje humano, se dio cuenta de que lo que parecía simple para los humanos podía ser de una importancia trascendental para los extraterrestres. Y estaba a punto de descubrir lo diferentes que eran sus culturas. La estación principal de Valt no se parecía a nada que Doyen hubiera visto jamás. En lugar del frío metal y los ángulos abruptos de las estaciones espaciales humanas, este lugar parecía tallado en un único cristal enorme. Una suave luz azul pulsaba a través de las paredes translúcidas y la bahía de acoplamiento se curvaba en espirales imposibles que, de alguna manera, cobraban sentido al mirarlas. «Bueno, esto es elegante», murmuró Mino mientras el nuevo horizonte se asentaba en las abrazaderas de acoplamiento. A través de las ventanas podían ver docenas de Valt moviéndose con fluida gracia por las plataformas de la estación. El capitán James sudaba la gota gorda. 3 naves de guerra los habían escoltado hasta allí. Aunque el Val había sido educado, estaba claro que no era una petición. «Recuerden, todos mantengan la calma. Dejamos a su princesa. Den las gracias de corazón y salgan de aquí». Aarón había estado callado durante la aproximación, pero ahora se irguió. Todo su comportamiento estaba cambiando. La chica herida que habían rescatado se estaba transformando en alguien que claramente sabía cómo imponer respeto. «Don», dijo, volviéndose hacia con esos inquietantes ojos dorados. «Mi padre querrá hablar con usted personalmente. Es importante que comprenda nuestras costumbres». «¿Qué clase de aduanas?», preguntó Dory, aunque empezaba a temer la respuesta. Antes de que Arin pudiera responder, sonó la esclusa de aire. El capitán Jamine abrió la comunicación e inmediatamente la atmósfera de la nave cambió. El Val no solo subió a bordo, sino que fluía como el agua. Su movimiento era tan coordinado que era casi como ver un baile. El líder era claramente el padre de Arin. Tenía la misma piel azul pálido y el mismo cabello plateado, pero donde Arin era delicado, él era imponente, alto, de hombros anchos, con ojos que parecían verlo todo a la vez. Su ropa era sencilla pero elegante, y cuando hablaba, su voz tenía la clase de autoridad que hacía que la gente se enderezara automáticamente. «Soy el alto consejero Teren», dijo en un inglés perfecto, aunque su acento hacía que cada palabra sonara como música. «He venido por mi hija». «Por supuesto», dijo rápidamente el capitán Jamón. «Está aquí sana y salva». Mi ingeniero Doyun la sacó de su nave dañada. Su mirada se dirigió a Diane. De repente, la temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. No era exactamente fría, pero era tan intensa que le puso los pelos de punta a Diane. «Eres la dadora de vida», dijo Teren. «No era una pregunta, solo hice lo que cualquiera haría», respondió Dowan, haciéndose eco de lo que le había dicho antes a Arin. Varios de los Valid detrás de Teren emitieron sonidos suaves que la unidad de traducción interpretó como sorpresa o diversión. El propio Teren ladeó la cabeza ligeramente, estudiando a Doyon como si fuera un rompecabezas fascinante. «Arin», el Teren dijo sin apartar la vista de Doyon, «les has explicado la situación. Lo intenté, padre». Su lenguaje carece de los conceptos adecuados. No comprenden la gravedad de lo que ha ocurrido. Teren mostró una mirada hostil. No comprenden que la deuda de vida es sagrada. No se puede ignorar ni descartar. El capitán James dio un paso al frente intentando calmar la situación. «Mire, consejero, solo somos comerciantes. Ayudamos a su hija porque fue lo correcto, no fue necesario ningún pago». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el suave zumbido del sistema de la nave parecía demasiado fuerte. Los Valle miraban a los humanos como si acabaran de anunciar su intención de volar la estación. «El pago», repitió Teren lentamente. «¿Crees que esto es sobre el pago?» Arin colocó una mano suave en el brazo de su padre. «Padre, realmente no entienden que su cultura es diferente». «Diferente», reflexionó Teren. «Sí, estoy empezando a ver eso», se volvió hacia Doyen. «Joven humano, has creado un vínculo que no puede romperse por la ignorancia o las diferencias culturales. La vida de mi hija te pertenece ahora, al igual que la tuya le pertenece a ella. Esto no es negociable. Espera». «¿Qué?», dijo Doyen. Su voz se quebró ligeramente. Nadie dijo nada sobre pertenecer a nadie. El ciclo del honor debe completarse. Teren continuó, como si Doyun no hubiera hablado. «Vendrás con nosotros a la estación. Tu tripulación permanecerá aquí mientras se hacen los arreglos. Arreglos para lo que Capitán Ham exigió,
La ceremonia de unión, dijo Arin en voz baja, es requerido por ley. Fue entonces cuando todo se torció. El capitán Hamain comenzó a discutir sobre la inmunidad diplomática. Min intentaba frenéticamente contactar con la embajada de la Tierra. Kunz retrocedía hacia la sala de máquinas como si estuviera planeando huir. Pero lo que realmente llamó la atención de Doyan fue la forma en que Murbad seguía abordando la nave. Se movían con eficiencia educada. Pero en minutos quedó claro que el New Geraise no iría a ninguna parte. Los humanos no eran exactamente prisioneros, pero tampoco eran libres de irse. Esto es una locura, dijo Dian. Arin, te salvé la vida. Ese debería ser el final entre humanos. Quizás Arin respondió. Pero no salvaste una vida humana. Salvaste una vida Balit y eso significa que la ley Balit se aplica desde cuándo. Desde el momento en que elegiste arriesgar tu propia vida por la mía, el vínculo se creó, lo entendieras o no. Doyun miró a su alrededor a sus compañeros, todos los cuales lo miraban con expresiones que iban desde la simpatía hasta el pánico absoluto. A través de la ventana podía ver la vasta estructura cristalina de la estación Balit Prime esperándolo. Siempre había escuchado que ninguna buena acción queda sin castigo. Simplemente nunca esperó que el castigo involucrara leyes matrimoniales alienígenas e incidentes diplomáticos. Todo lo que quería hacer era salvar la vida de alguien. ¿Cómo se había vuelto tan complicado tan rápido? 3 días después de lo que se suponía que era una simple entrega de pasajeros, Dian comenzaba a sentirse como un prisionero muy educado. Los aposentos que le habían dado en la estación Balit Prime eran más bonitos que su apartamento en la Tierra, todas curvas fluidas e iluminación suave que de alguna manera sabía exactamente cuán brillante necesitaba que fuera. Pero agradable o no, no podía dejar todos cada vez que intentaba regresar al nuevo horizonte. Otra Val sonriente aparecía y sugería gentilmente que podría disfrutar visitando el centro cultural o quizás le gustaría probar algo de la cocina tradicional de Val. Siempre educada, siempre amigable, siempre bloqueando su camino de regreso a su nave. Fue entonces cuando Hiwan llegó. Do nunca había estado tan feliz de ver a otro ser humano en su vida. Hiwan bajó del transbordador de la embajada con el aspecto de que preferiría estar en cualquier otro lugar de la galaxia. Sus credenciales diplomáticas colgaban de su cuello y su expresión se tornó en fastidio profesional. «Déjame adivinar», dijo cuando encontró a Do-Yun en lo que los Balit llamaban un jardín de contemplación. «Pensaste que solo estaba salvando la vida de alguien. Así es como suele funcionar». «Sí», Dawn respondió. «Ves a alguien en problemas, lo ayudas. Dicen gracias. Todos se van a casa felices». Hiwan se sentó en el banco de cristal junto a él y sacó una tableta llena de documentos legales. Desafortunadamente, ingeniero Kim, te has topado con una de las tradiciones legales más complejas del espacio conocido. He estado leyendo la ley de Balit durante las últimas 18 horas seguidas y me está dando dolor de cabeza solo de pensarlo. ¿Qué tan malo es? ¿Recuerdas cuándo? Eras un niño y accidentalmente rompiste algo caro y tus padres te hicieron trabajar para saldar la deuda haciendo tareas extra. Sí, esto es así, excepto que lo que rompiste fue el equilibrio cósmico en sí, y las tareas implican atar tu alma a la de otra persona por el resto de tu vida natural. Dawn la miró fijamente. Estás bromeando. Ojalá fuera Hiwan. Ojeé sus notas. Bueno, esto es lo que he aprendido. Los Balit creen que cada vida salvada crea lo que llaman un desequilibrio cósmico. El universo le dio la muerte a Aaron. Tú se la quitaste, así que ahora el universo tiene una deuda. Eso es una locura para nosotros. Tal vez para ellos. Es tan real como la gravedad. La única forma de restaurar el equilibrio es a través de algo llamado la ceremonia de unión de honor. Arin tiene que transferirte formalmente su deuda de vida y tú tienes que aceptar la responsabilidad. Por su existencia continua, Dorian sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué significa eso en realidad? Ahí es donde se complica. Hiwan le mostró un diagrama en su tableta que parecía un árbol genealógico cruzado con un diagrama de flujo corporativo. En la sociedad Val, el honor lo es todo. Determina tu estatus social, tus derechos legales, incluso con quien te puedes casar. Cuando Arin une su honor al tuyo, te haces responsable de sus acciones y ella se hace responsable de las tuyas, como en matrimonio. No, eso es lo que lo hace tan extraño. No es nada romántico. Piénsalo más como una adopción. Tal vez, o una sociedad comercial muy intensa. Legalmente se les consideraría familia, pero no del tipo que... Ella hizo un gesto vago. Ya sabes, una nueva voz los interrumpió. Tu amiga diplomática lo explica bien, aunque se pierda algunos matices.
Se giraron para ver a Aarón acercarse, moviéndose con esa gracia fluida que todo Balac parecía poseer. Llevaba una túnica sencilla hoy, pero de alguna manera aún se las arreglaba para verse majestuosa. ¿Qué matices? Hiwan preguntó, cambiando inmediatamente a modo profesional, y se acomodó con gracia en otra formación de cristal que de alguna manera funcionaba como una silla. La ceremonia de unión haría de Doyun un miembro de mi casa familiar, no a través de matrimonio, sino a través de lo que podríamos llamar adopción espiritual. Él tendría todos los derechos y responsabilidades de un pariente consanguíneo. ¿Y qué implica eso exactamente?, preguntó Dawn. ¿Serías considerado noble? Arin dijo simplemente tercer rango igual que yo. Tendrías propiedades, sirvientes, voz en las reuniones del consejo. También se esperaría que defendieras el honor de la casa Teren, defendieras nuestros intereses e hizo una pausa, luciendo incómoda, y nunca abandonaras el espacio Val sin permiso del alto consejo, así que serías una prisionera. Serías familia, corrigió a Arin. La familia no abandona a la familia. Hiwan estaba escribiendo furiosamente en su tableta. Esto es una locura. No puedes simplemente adoptar a alguien a la fuerza en la nobleza porque realizó un rescate. Podemos hacerlo si ese alguien interfirió con la ley cósmica, dijo una nueva voz. El alto consejero Teren apareció como de la nada, aunque Dawn estaba empezando a sospechar que los Valit eran naturalmente buenos en eso. Con respeto, dijo el consejero Hiwan poniéndose de pie y poniendo su voz diplomática. La ley cósmica no se reconoce en los sistemas legales de la Tierra, pero no estamos en el espacio terrestre. Teren respondió con calma. Estamos en el espacio Valit donde se aplica la ley Valat. Tu ingeniero creó una deuda de vida cuando eligió salvar a mi hija. Esa deuda debe ser honrado. Y si se niega, el silencio que siguió fue tan denso que aplastaría planetas. Aarón y Arin intercambiaron una mirada elocuente. Nadie se ha negado jamás, dijo Aarón en voz baja. Ese concepto no existe en nuestro idioma. Bueno, si existe en el nuestro, dijo Dian, poniéndose de pie. Y ahora mismo lo estoy pensando muy seriamente. La expresión de Ten no cambió, pero algo cambió en el aire a su alrededor. Eso sería lamentable, dijo. Una negativa se consideraría un rechazo a nuestras leyes más sagradas, un acto de deshonra. Tan profundo que podría desestabilizar las relaciones diplomáticas entre nuestros pueblos. El rostro de Hiwan palideció. Amenazas con terminar el tratado de paz por un ingeniero. Estoy explicando las consecuencias de ignorar nuestras creencias más fundamentales. Ten respondió. La decisión, como siempre, recae en quien dio la vida. Doya miró a su alrededor, al hermoso jardín de cristal, a la princesa alienígena cuya vida había salvado, al diplomático que intentaba salvar la suya y al alto consejero que tenía el destino de las relaciones entre los humanos y los Valat en sus manos. Todo lo que quería hacer era ayudar a alguien. Ahora, el futuro de dos especies podría depender de si estaba dispuesto a renunciar a su vida humana para convertirse en un noble alienígena. A veces pensaba que ninguna buena acción quedaba impune. La gran cámara del consejo de la estación primaria Valat se sentía como estar dentro de una catedral hecha de luz estelar. Cientos de Valat se habían reunido para presenciar lo que debería haber sido una ceremonia sencilla. Sus rostros azul pálidos se volvieron hacia la plataforma central donde Dian se encontraba, sintiendo que estaba a punto de decepcionar a toda una civilización. El alto consejero Teren había hecho todo lo posible. Antiguos estandartes colgaban de las paredes cristalinas, cada uno representando miles de años de Valat. Música suave y tradicional que sonaba como el viento a través de campanas de cristal llenaba el aire. Incluso la iluminación parecía más ceremonial, proyectando un cálido resplandor dorado que hacía que la multitud reunida pareciera brillar desde adentro. «Esta es tu última oportunidad para reconsiderar», susurró Jian a su lado. Había estado trabajando día y noche durante 3 días tratando de encontrar algún vacío legal que dejara a Doyan libre. Hasta ahora no había encontrado nada. Doyan miró a Arin desde el otro lado de la plataforma, quien permanecía completamente inmóvil con elaboradas túnicas ceremoniales que parecían estar hechas de luz de luna tejida. Su rostro estaba sereno, pero él podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el cordón de honor ceremonial que los uniría. «La ceremonia comenzará», anunció Teren. Su voz se transmitió fácilmente a través de la vasta cámara. «Que todos sean testigos. La deuda de vida es honrada y el equilibrio cósmico se restablece». Fue entonces cuando Dian dio un paso adelante y dijo las palabras que lo cambiaron todo. «Me niego».
El silencio que siguió fue tan completo que Doyen pudo escuchar los latidos de su propio corazón. 500 Baht lo miró con lo que solo pudo describir como un horror atónito, como si acabara de anunciar su intención de asesinar a sus hijos. ¿Te niegas? Teren repitió como si las palabras no tuvieran sentido en su boca. Me niego, dijo Diane otra vez más fuerte. Esta vez salvé la vida de Aarón porque necesitaba ayuda, no porque quisiera algo de ella, no porque esperara una recompensa. Lo hice porque dejar morir a alguien cuando puedes ayudarlo está mal. Una onda de susurros perturbados recorrió la multitud. Los dispositivos de traducción estaban trabajando horas extras, pero Diane podía decir que algunos conceptos no se estaban traduciendo correctamente. El idioma Baht parecía carecer de palabras para lo que estaba tratando de explicar entre los humanos. Doyen continuó: nos ayudamos unos a otros porque es lo correcto, no creamos deudas ni lazos ni obligaciones cósmicas, ayudamos porque eso es lo que hace la gente decente. El rostro de Ten pasó de la sorpresa a algo cercano a la indignación. Hablas de la ley cósmica como si no significara nada, como si el equilibrio del universo fuera un asunto trivial. Hablo de ello como algo que no debería controlar la vida de las personas. Dory replicó: Arin no eligió ser rescatada. No elegí crear una deuda cósmica. ¿Por qué deberíamos ser obligados a un vínculo que nunca acordamos? Fue entonces cuando Arin habló. Su voz se escuchó claramente por la cámara a pesar de lo bajo que habló. Tiene razón. Los jadeos de la multitud fueron audibles esta vez. Varios ancianos balí parecían estar a punto de desmayarse. Incluso él dio un paso atrás mirando a su hija en estado de shock. Arin dijo: con cuidado, no puedes decir eso. Lo digo en serio. La voz del padre Aarón se hizo más fuerte durante 3 días. He observado a este humano y a su gente. He visto cómo interactúan entre sí. Ayudan porque eligen ayudar. Muestran amabilidad porque quieren, no porque las leyes antiguas los obliguen. Se giró para encarar a la multitud. Sus túnicas ceremoniales susurraban como agua. Doan me salvó la vida, esperando. Nada a cambio. Él habría hecho lo mismo por cualquiera de ustedes, por un completo desconocido o incluso por un enemigo. Ese tipo de compasión no se puede ordenar, comprar ni atar con ceremonias. Esto es una herejía, gritó alguien desde la multitud. Esto es la verdad. Arin respondió con firmeza: he aprendido algo de estos humanos que nuestras leyes nunca me enseñaron. El verdadero honor proviene de la elección, no de la obligación. Parecía que hubiera envejecido una década en los últimos minutos. Hija, hablas de abandonar tradiciones que han guiado a nuestra gente durante milenios. Hablo de aprender de personas que salvan vidas simplemente porque es correcto salvar vidas. ¿Esa no es una tradición que valga la pena considerar? El argumento que siguió fue diferente a todo lo que Doyen había presenciado. Valí no gritó ni gesticuló violentamente como los humanos. En cambio, hablaron con creciente intensidad mientras mantenían una compostura perfecta. Sus voces musicales subían y bajaban como una sinfonía de desacuerdo. Algunos apoyaron la postura de Aarón argumentando que los humanos les habían mostrado una nueva forma de pensar sobre el honor y el deber. Otros se horrorizaron ante la sugerencia de que la ley cósmica pudiera simplemente ignorarse. Otros parecían fascinados por las implicaciones filosóficas de la elección versus la obligación. A pesar de todo, Doyen se quedó en la plataforma sintiéndose como si accidentalmente hubiera iniciado una revolución. Todo lo que quería era evitar ser forzado a la nobleza alienígena. En cambio, aparentemente había desafiado los cimientos del marco moral de toda una civilización. Hiban se inclinó hacia él. Bueno, felicitaciones. Acabas de desencadenar la mayor crisis teológica en la historia de Balat. ¿Es eso bueno o malo? Pregúntame en unos años si todos seguimos vivos en la plataforma. Arin seguía discutiendo con su padre. Su voz era apasionada pero controlada. Estos humanos me han demostrado que el verdadero honor no se puede imponer. Padre, debe darse libremente o no significa nada. Doyen se dio cuenta de que, independientemente de lo que sucediera después, nada volvería a ser igual. Ni para él, ni para Aarón, ni para la relación entre los humanos y Balat. A veces, hacer lo correcto significaba cambiarlo todo. La antigua biblioteca en las profundidades de la estación principal de Balat no se parecía en nada a los estériles centros de datos a los que Dorian estaba acostumbrado. En lugar de terminales de computadora y pantallas holográficas, las paredes estaban revestidas de formaciones cristalinas que pulsaban con una luz suave al tocarlas. Cada cristal contenía miles. Años de historia, ley y tradición de Balit, todo almacenado en patrones de luz que vibraban al acceder a él. Sun se pasó las manos por el pelo con frustración mientras otro cristal se apagaba. Esto es imposible.
Apenas sé cómo encender estas cosas, y mucho menos buscar precedentes legales en ellas. Eso es porque piensas como un ingeniero, dijo Hannah, la xenobióloga que había llegado en avión desde la embajada junto con un equipo de especialistas culturales. Esto no son máquinas, son más bien archivos vivientes, lo demostró colocando la palma de la mano sobre uno de los cristales más grandes. En lugar de pulsar botones o dar órdenes de voz, simplemente pensó en lo que quería encontrar. El cristal respondió brillando con más intensidad y proyectando una serie de imágenes en el aire. ¿Cómo lo averiguaste?, preguntó Hammond, uno de los eruditos de Balik que se había ofrecido a ayudarlos a buscar una solución. Observé cómo su gente interactúa con ellos, respondió Hannah. La tecnología de Balik no solo responde a órdenes, sino también a la intención, a la emoción, al estado mental del usuario. Es muy diferente de la tecnología humana. Sun negó con la cabeza con asombro. No me extraña que no pudiéramos comprender los restos de la nave de Aarón. Intentábamos aplicar ingeniería inversa a una tecnología que requiere una interfaz telepática, no telepática, corrigió Hammond con suavidad. Empático. Nuestras máquinas interpretan la resonancia emocional y los patrones biológicos. El rescate de su amigo Doyan creó una huella emocional tan fuerte que activó protocolos automáticos en nuestra matriz legal. Eso fue noticia para todos durante 3 días. Habían estado tratando el honoret como una tradición cultural arbitraria. Nadie había mencionado que, en realidad, estaba integrado en la propia tecnología de Valar. Espera, dijo Hannah lentamente. ¿Nos estás diciendo que tus leyes no son solo costumbres sociales, sino que están programadas en tus máquinas? Toda la ley de Valit se basa en mantener el equilibrio cósmico. Otro erudito, Vidian, explicó, nuestros antepasados incorporaron ese principio en todo, nuestras naves, estaciones y sistemas de registro. Cuando se crea una deuda vital, cada computadora Valit de la red la reconoce automáticamente. El cerebro del ingeniero de Sun detectó el problema de inmediato, así que incluso si convencemos a todos de que Doyun no debería estar vinculado a Arin, su tecnología lo considerará legalmente obligado, precisamente a menos que encontremos un precedente legal que permita resolver la deuda de otra manera. Fue entonces cuando lograron su primer avance. Hannah había estado experimentando con diferentes enfoques emocionales para los cristales de archivo, pensando en conceptos como la libertad de elección y los derechos individuales. La mayoría de los cristales no respondieron. Aparentemente, estos no eran conceptos que aparecieran mucho en la ley Valit. Pero cuando se centró en la idea del servicio al bien común, uno de los cristales más antiguos brilló repentinamente con una luz. ¿Entendiste algo?, gritó con entusiasmo. El cristal proyectó un complejo patrón de símbolos e imágenes que tardó varios minutos en traducir para procesarlo. Esto es antiguo, dijo Jaime, estudiando la exposición con creciente entusiasmo. De la época anterior a la unificación, no he visto textos legales tan antiguos fuera de contextos ceremoniales. ¿Qué dice?, preguntó Sangu. Vidian leía los símbolos con la concentración que suele reservarse para desactivar bombas. Es una disposición para la transferencia de deuda en casos en que el dador de vida no puede cumplir con sus obligaciones personales debido a circunstancias fuera de su control. ¿Qué tipo de circunstancias eran originalmente la muerte, la locura o el exilio a otro mundo? Jaime levantó la vista de la exposición, pero la redacción es lo suficientemente amplia como para aplicarse a una incompatibilidad cultural. Hannah se inclinó hacia adelante. ¿Cómo funciona la transferencia? La deuda puede transferirse del individuo a su clan, siempre que éste preste un servicio de valor equivalente al pueblo de la parte perjudicada. Vidian hizo una pausa para releer el texto antiguo. En este caso, significaría que la deuda de Doyan con Arin podría transferirse a toda la humanidad si los humanos, como grupo, prestaran un gran servicio a los Balt. Sun sintió una chispa de esperanza por primera vez en días. ¿Qué se consideraría un gran servicio? ¿Dónde se complica la situación? Jaime admitió que el servicio debe ser algo que beneficie a todos los Valar, no solo a Ain y su familia, y que solo los dadores de vida puedan lograrlo. ¿Alguna idea de cuánto podría pagar? Los dos académicos de Valit intercambiaron una mirada significativa. De hecho, Vidian dijo lentamente, «Podría haber algo. Hemos estado enfrentando una crisis que nuestra tecnología no puede resolver, algo que requiere el tipo de pensamiento innovador por el que los humanos somos conocidos». ¿Qué tipo de crisis? Nuestra red eléctrica principal ha estado fallando durante meses. Apagones aleatorios, fallos del sistema en cascada, apagones totales en algunos sectores.
Nuestros mejores ingenieros no pueden averiguar que está mal. Hannah y Zoom se miraron. Este era exactamente el tipo de desafío técnico que los ingenieros humanos anhelaban. ¿Por qué no has pedido ayuda antes? Sang-Woo preguntó con orgullo. Hamon admitió que la tecnología de Valit es mucho más avanzada que la tecnología humana en la mayoría de las áreas. Pedir ayuda habría sido vergonzoso, pero si pudiéramos solucionar los problemas de tu red eléctrica, Hannah dijo que eso contaría como un gran servicio. Más que eso. Vivian dijo que sus ojos se iluminaban si pudieras resolver un problema que nuestro. Su propia gente no podría. Demostraría que la cooperación entre humanos y Valit beneficia a todos. Incluso podría cambiar la percepción que tenemos de nuestra especie. Sang-Woo ya estaba mostrando esquemas técnicos en su portátil. Muéstrenme todo lo que tengan sobre estas fallas en la red eléctrica. Si hay una solución de ingeniería para este desastre, la encontraremos. Por primera vez desde que comenzó toda esta crisis, tenían un camino a seguir que no implicaba obligar a nadie a firmar vínculos no deseados ni provocar incidentes diplomáticos. Aún era una posibilidad remota, pero era esperanza, y a veces la esperanza era todo lo que los ingenieros necesitaban para obrar milagros. La red eléctrica de Valit era hermosa y aterradora a la vez. Diane estaba de pie en la cámara principal del reactor, observando corrientes de energía pura fluir a través de conductos cristalinos que zumbaban con energía apenas contenida. Era como estar dentro del corazón de una estrella. Si las estrellas estuvieran hechas de cristal cantor y controlética, no podía ni empezar a entenderlo. Esto está muy por encima de mi nivel salarial, murmuró Ki-Wan, el técnico jefe del Nuevo Horizonte. Estaba estudiando las lecturas en una tableta de diagnóstico de Valit, sacudiendo la cabeza ante números que no tenían sentido en ningún contexto humano. Estos reactores están produciendo más energía por segundo que la que genera toda la red eléctrica de la Tierra en un año y están fallando, agregó Yerin, su analista de sistemas. Había estado trabajando con los ingenieros de Val durante las últimas 12 horas, intentando mapear las fallas en cascada que habían estado plagando la estación. Miren este patrón. Los apagones no son aleatorios. Alguien ha estado saboteando con mucho cuidado los sistemas de control. El ingeniero jefe Salanis, su contraparte de Valit, parecía exhausto. Su compostura, generalmente perfecta, se estaba resquebrajando bajo el estrés de mantener la estación encendida mientras fallas misteriosas amenazaban con apagar todo, desde el soporte vital hasta la gravedad artificial. Descubrimos el sabotaje hace 3 días. Explicó con su voz musical tensa por la preocupación. Una facción llamando El Camino Puro ha estado introduciendo sutiles corrupciones en nuestros algoritmos de control. Nada lo suficientemente obvio como para activar los protocolos de seguridad, pero sí lo suficiente como para causar fallos sistemáticos. ¿Por qué no? ¿Qué ganan destruyendo su red eléctrica? Creen que el contacto con otras especies contamina la pureza de Val. Salanis respondió con amargura. Creen que causar una crisis nos obligará a expulsar a todos los alienígenas y regresar al aislamiento. El encantador Ki-Wan respondió. Así que no solo estamos arreglando su red eléctrica, sino que estamos deteniendo los racistas espaciales. La magnitud del problema era asombrosa. El sistema eléctrico de Valt no se parecía a nada que los humanos hubieran construido jamás. En lugar de simples circuitos eléctricos, usaban algo llamado cascadas de resonancia, patrones de energía que fluían a través de matrices cristalinas basadas en frecuencias armónicas. Era increíblemente eficiente, pero también increíblemente frágil. Una frecuencia interrumpida podía paralizar un sector entero. Los saboteadores conocen nuestros sistemas mejor que nosotros, admitió Salanis. Cada vez que solucionamos un problema, crean 2 más. Estamos perdiendo la batalla. Ahí es donde la terquedad humana resulta útil. Yerin dijo con una sonrisa sombría, no conocemos bien sus sistemas. A veces, la ignorancia es una ventaja. El primer fallo importante ocurrió mientras aún planeaban su aproximación. La mitad de la iluminación de la estación se apagó y la gravedad fluctuó violentamente durante unos 30 segundos. Se encendió la luz de emergencia, bañando todo con un inquietante resplandor rojo que hacía que los pasillos de cristal parecieran el interior de un reactor de corazón latiendo. 7 está desconectado, informó uno de los técnicos de Valit. La cascada de resonancia colapsó por completo. ¿Pueden reiniciarla?, preguntó. No es seguro. Los patrones de frecuencia son demasiado inestables. Si intentamos volver a conectarla, mal. La explosión podría destruir media estación.
Fue entonces cuando Doyan tomó la decisión que salvaría la estación principal de Balat o los mataría a todos. ¿Y si no la reiniciamos al estilo Balit?, sugirió. ¿Y si eludimos por completo el sistema de resonancia y conectamos conductos de energía directa? El silencio que siguió fue ensordecedor. Salani lo miró como si hubiera sugerido una cirugía a martillazos. «Conductos directos», repitió. «Eso es increíblemente rudimentario. Las fluctuaciones de energía por sí solas serían catastróficas. Tal vez». Dorian estuvo de acuerdo, pero también sería algo que los saboteadores no esperan. Han estado planeando en torno a tu tecnología. No saben nada sobre los métodos de ingeniería humana. Ki-Wan ya estaba sacando esquemas en su tableta. Podría funcionar. Tendríamos que redirigir a través de sistemas secundarios e instalar interruptores de control manual. Pero sí, rudimentario no significa ineficaz. El riesgo es enorme. Salanis advirtió que si calculas mal los flujos de energía podría sobrecargar toda la red. La explosión resultante mataría a todos en la estación y si no hacemos nada, los saboteadores ganan y todos mueren de todos modos. Yerin señaló, al menos de esta manera estamos contraatacando. El trabajo que siguió fue el más intenso de la vida de Do-Yun mientras Ki-Wan y un equipo de valientes ingenieros de Balit trabajaban para instalar conductos de energía de emergencia. Yerin luchó contra los saboteadores en el ciberespacio buscando código corrupto y arreglándolo más rápido de lo que podían descifrarlo. Dory se encontró arrastrándose por túneles de mantenimiento apenas lo suficientemente anchos para sus hombros, empalmando cables de energía diseñados por humanos en sistemas alienígenas que zumbaban con energía apenas contenida. Una conexión incorrecta y se vaporizaría al instante. El flujo de energía se ve bien en la sección M. Ki-Wan informó por el comunicador, pero percibo armónicos extraños en la matriz cristalina. Es el saboteador intentando desestabilizar las reparaciones. La voz de Yerin se quebró con estática. Se están adaptando más rápido de lo que esperaba. Puedo contenerlos, pero no por mucho tiempo. Falló otro reactor, y luego otro. La red eléctrica de la estación colapsaba en tiempo real, y competían contra un fallo tecnológico y un sabotaje activo. Necesitamos volver a poner en funcionamiento el reactor principal, dijo Salani con la voz tensa por la desesperación. Es la única manera de estabilizar la red. ¿Qué tan peligroso es eso?, preguntó Diane, aunque sospechaba que no quería saber la respuesta. Extremadamente. El núcleo del reactor principal está expuesto directamente a la resonancia. Campo si algo sale mal, quien esté ahí no tendrá tiempo de escapar. Doyan miró a su alrededor a su equipo. Ki-Wan estaba cubierto de polvo de cristal por arrastrarse por conductos. Los ojos de Yerin estaban rojos por mirar pantallas durante horas. Salanis y su gente confiaron a ingenieros humanos tecnología que podría destruir su hogar. Entonces será mejor que nos aseguremos de que nada salga mal, dijo. A veces ser humano significaba hacer cosas imposibles simplemente porque era necesario hacerlas. El núcleo del reactor principal de la estación primaria Balat era como estar dentro de un sol en miniatura. Ondas de energía pulsaban a través de las paredes de cristal en patrones que dolían al mirarlos directamente y el aire mismo parecía vibrar con un poder apenas contenido. El detector de radiación de Dawn hacía clic tan rápido que sonaba como un insecto enojado. El campo de resonancia es completamente inestable, dijo Arin leyendo una herramienta de diagnóstico Val que parecía más una pieza de joyería que un escáner. Los saboteadores han corrompido los algoritmos de frecuencia del núcleo. Si no podemos restaurar el equilibrio armónico en los próximos 20 minutos, el reactor se sobrecargará y si se sobrecarga, preguntó Dorian, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. La explosión vaporizará todo en un radio de 50 kilómetros, incluida su nave. Dorian se secó el sudor de la frente. Los trajes protectores que usaban estaban diseñados para la fisiología Val y no se ajustaban bien a los cuerpos humanos. Sin presión, Arin había insistido en ir con él al núcleo del reactor a pesar de las objeciones de su padre y su propia falta de capacitación técnica. Conozco estos sistemas, había argumentado, y conozco el camino puro. Somis la gente también, aunque no esté de acuerdo con ellos, ahora observándola trabajar con tranquila eficiencia mientras las alarmas de radiación sonaban a su alrededor. Doyane se alegró de haber llegado. Su comprensión de la tecnología o ballet era lo único que les impedía cometer errores fatales. Arin señaló una sección de la pared del reactor, donde la matriz de cristal parpadeaba irregularmente. La corrupción se centra en el regulador armónico primario. Si podemos restaurar el patrón de frecuencia original, ¿cómo lo hacemos? Dawn interrumpió cuando otra alarma se unió al coro.
Su detector de radiación ahora hacía clic tan rápido que era prácticamente un tono constante. Recalibraciones manuales. Alguien tiene que ajustar físicamente los resonadores de cristal, mientras alguien más monitorea los patrones armónicos. El rostro de Aarón estaba pálido, pero su voz se mantuvo firme. El problema es que la persona que hace los ajustes estará expuesta a niveles letales de radiación. Fue entonces cuando el sabotaje golpeó de nuevo. Las luces apagaron sin previo aviso, sumiendo al núcleo del reactor en la oscuridad, interrumpidas solo por el misterioso resplandor de patrones de energía inestables. La energía de emergencia se activó un segundo después, pero en ese breve momento de oscuridad, algo había cambiado. El campo de contención está fallando. Arin dijo con la voz tensa. Pánico controlado. Han provocado un fallo en cascada en los sistemas de seguridad. El entrenamiento de Do-Hyun entró en acción. Había pasado 15 años trabajando con maquinaria peligrosa y la primera regla siempre era la misma. Cuando las cosas salen mal, soluciona el problema. ¿Cuál es nuestro plazo? Minutos, tal vez menos. Aarón trabajaba frenéticamente en su escáner de diagnóstico. Los niveles de radiación están subiendo. Necesitamos evacuar. ¿Qué pasa con la estación? Si nos vamos ahora, el reactor se destruirá y se llevará la estación con él. Si nos quedamos, no terminó la frase. Do-Hyun miró la matriz de cristal que controlaba las funciones principales del reactor. Era hermosa de una manera aterradora. Patrones de luz fluyendo a través de estructuras que parecen crecer en lugar de construirse. ¿Puedes explicarme el proceso de recalibración? Sabes que la exposición a la radiación te matará. Tal vez, pero si no lo intentamos, todos en la estación mueren con seguridad. Ya se estaba moviendo hacia los controles del regulador. Además, soy humano. Somos más duros de lo que parecemos. Los siguientes minutos fueron los más largos de la vida de Do-Hyun. Siguiendo las instrucciones de Aarón, ajustó manualmente un cristal tras otro, observando cómo cambiaban los patrones armónicos. Cambio de las pantallas que apenas entendía. La radiación lo estaba cocinando lentamente y podía sentir que su cuerpo comenzaba a apagarse, pero el reactor se estaba estabilizando. «¡Eso es!», gritó Aarón. Los armónicos primarios han vuelto. En equilibrio, solo un ajuste más a la matriz secundaria. Y fue entonces cuando el techo se derrumbó. No todo el techo, solo una sección justo encima de donde estaba Aarón. Los mamparos de emergencia, debilitados por las fallas en cascada, finalmente cedieron a la tensión. Toneladas de metal retorcido y cristal se desplomaron. Dory se movió sin pensarlo. Se lanzó hacia adelante, derribando a Irin y rodando lejos de la zona de impacto. Los escombros los esquivaron por centímetros, pero la onda expansiva los hizo rodar por el suelo de la cámara del reactor. Cuando el polvo se asentó, se encontraron atrapados. Los escombros caídos habían bloqueado la salida principal y trozos más pequeños seguían cayendo del techo dañado. Peor aún, el reactor se estaba desestabilizando de nuevo por las vibraciones. «No puedo alcanzar la matriz secundaria desde aquí», dijo a Arin, poniéndose de pie con dificultad. «Y los controles remotos no responden». Fue entonces cuando vio a Dorian. Estaba consciente, pero apenas. La combinación de la exposición a la radiación y el trauma físico de la caída lo había dejado débil y desorientado. «¿Puedes moverte?», preguntó. «Estoy en ello», murmuró intentando. Para levantarse, Arin miró la matriz secundaria, luego la salida bloqueada y luego el detector de radiación de Do-Hyun, que ahora emitía una alarma constante. En ese momento, tomó una decisión que contradecía todo lo que le habían enseñado sobre autoconservación y protocolo real. Agarró a Do-Hyun por las axilas y empezó a arrastrarlo hacia los controles de la matriz secundaria. «¿Qué haces?», protestó débilmente. «Te está salvando la vida», respondió ella simplemente. «Y terminando lo que hicimos, empezamos a trabajar solos con niveles de radiación que habría matado la mayoría de los seres en minutos». Arin completó la recalibración. Sus manos se movieron por los controles de cristal con desesperada precisión mientras usaba su propio cuerpo para proteger a Do-Hyun de la peor parte de la exposición a la radiación. El reactor se estabilizó con un tono profundo y armonioso que pareció resonar en sus huesos. Los equipos de emergencia se abrieron paso entre los escombros momentos después, encontrándolos a ambos inconscientes, pero vivos. Más tarde, en la enfermería, el alto consejero Teren se paró entre sus camas de recuperación con una expresión que Dory nunca antes había visto. «Mi hija me dice que le salvaste la vida», dijo en voz baja. «¿Otra vez?» «Ella también me salvó la mía», respondió Dorian. «Habría muerto ahí dentro si no lo hubiera hecho».
Sí, interrumpió Teren. Lo hizo, lo que significa que, según nuestras leyes, la deuda de vida está saldada. Tú la salvaste. Ella te salvó. La balanza cósmica está equilibrada. Doyan sintió que un peso que no se había dado cuenta de que llevaba se le quitaba de los hombros. Así que hemos terminado. No más ceremonias ni honores. Eres libre de regresar a tu nave y a tu vida. Teren confirmó que debes saber que la gente de Balit siempre recordará lo que hiciste aquí. A veces, Doyen pensaba mientras observaba a Arin durmiendo plácidamente en la cama de al lado. La mejor manera de resolver un problema imposible era reemplazarlo con otro problema imposible. Y a veces, con mucha suerte, el segundo problema se resolvía solo. 2 semanas después de casi morir en el núcleo de un reactor, Doyan se encontró en la situación más extraña de su vida, sentado en un jardín de Balat, bebiendo algo que sabía a luz líquida de estrellas mientras niños extraterrestres jugaban a juegos que desafiaban la física alrededor de árboles cristalinos. Es extraño lo normal que parece esto ahora, le dijo a Aarón, que estaba sentado a su lado lo que los Balat llamaban un banco de armonía, un mueble que, de alguna manera, ajustó su forma para que se ajustara perfectamente a quien lo usara. Lo normal es relativo. Arin respondió con una sonrisa hace un mes. Nunca había conocido a un humano. Ahora me encuentro pensando en conceptos humanos como la elección individual y la libertad personal. Mis tutores están horrorizados. Las últimas 2 semanas han sido un torbellino. Así que, ¿qué cambios? La noticia de la crisis del reactor se había extendido por todo el espacio Val junto con la historia de cómo los ingenieros humanos habían salvado su estación más importante. De repente, los humanos no eran solo extraterrestres extraños con tecnología rudimentaria, sino personas que habían arriesgado sus vidas para ayudar a desconocidos. Tu amigo Ki-Wan se ha convertido en una especie de celebridad, mencionó Aarón. El gremio de ingenieros quiere otorgarle su mayor honor. Sigue intentando. Explícales que solo hacía su trabajo. Es muy humano de su parte, rió Dune. No se nos da bien aceptar elogios por hacer lo que creemos correcto. Sí, he notado que es fascinante y frustrante a la vez. El jardín que los rodeaba bullía de actividad por primera vez en la historia de Balit. Su estación espacial albergaba un programa extendido de intercambio cultural. Ingenieros humanos trabajaban junto a técnicos de Balit, compartiendo conocimientos y aprendiendo unos de otros. Diplomáticos humanos asistían a las reuniones del Consejo de Balit, mientras que los académicos de Balit estudiaban filosofía y ética humanas. El capitán Jaime se acercó a su banco con un aspecto más relajado de lo que Doyun lo había visto en semanas. El nuevo horizonte está listo para partir cuando tú lo estés, le dijo a Doyan. Aunque debo decir que después de toda esta emoción, transportar equipo de minería se va a sentir bastante aburrido. Quizás no sea tan malo. Dorian respondió. Me vendría bien un poco de aburrimiento antes de que te vayas. Arin dijo, poniéndose de pie con gracia, hay algo que quiero mostrarte. Los condujo a una sección de la estación que Doyun no había visto antes, una enorme plataforma de observación con ventanas de piso a techo, que miraba al espacio, pero lo que le llamó la atención no fue la vista, sino las docenas de humanos y Balat trabajando juntos en diversas estaciones. Sus conversaciones, una mezcla de tonos musicales Balit y parloteo humano, eran el nuevo cuerpo diplomático. Arin explicó que los humanos y Val trabajan juntos para establecer relaciones formales entre nuestros pueblos, no basadas en leyes antiguas ni deudas cósmicas, sino en el respeto mutuo y objetivos compartidos. ¿Y tú eres parte de esto? Dawn preguntó. Yo lo dirijo. Aarón dijo con orgullo sereno. Mi padre estaba completamente satisfecho con mi decisión de renunciar a mi puesto en la Casa Real, pero comprende la importancia de lo que estamos construyendo aquí. El alto consejero Teren apareció como convocado, moviéndose con esa fluidez que todo Val parecía poseer. Su expresión era más suave que cuando Doyun lo conoció, aunque no menos digna. Ingeniero Kim, dijo anteriormente, antes de partir, quería expresar la gratitud del pueblo Val, no por ninguna deuda o obligación, sino porque es justo reconocer a quienes ayudan a los demás. De nada, consejero, aunque honestamente su hija hizo la mayor parte del trabajo en ese núcleo del reactor. Si lo hizo, y esa quizás sea la lección más importante que hemos aprendido de toda esta experiencia. Entonces miró a su hija con evidente orgullo. Arin eligió arriesgar su vida no porque el deber la obligara, sino porque creía que era lo correcto. Es una forma de pensar muy humana y somos mejores por aprenderlo. Si-Wan, el diplomático, se unió a su grupo con una expresión satisfecha. El tratado de alianza formal está listo para la firma.
Anunció acuerdos comerciales, intercambio de tecnología, pactos de defensa mutua, todo. Esto va a cambiar todo para ambas especies. Todo porque un ingeniero no soportaba ver morir a alguien. Aarón reflexionó. Así es como suelen empezar los mejores cambios. Dawn dijo, alguien ve algo mal y decide arreglarlo sin importar las consecuencias. Mientras el Nuevo Horizonte se preparaba para abandonar el espacio Balit, Doyon se quedó en la sala de observación observando cómo la belleza cristalina de la estación primaria de Balit se hacía más pequeña en la distancia. Sus compañeros de tripulación estaban ocupados preparándose para su próximo viaje de carga, pero su mente aún procesaba todo lo que había sucedido. Mino se unió a él en la ventana. ¿Algún arrepentimiento por haber rechazado a un extraterrestre? ¿Nobleza? ¿Bromeas? ¿Te imaginas a mí intentando navegar por la política real? Apenas puedo con las reuniones del Departamento de Ingeniería. Aún así, habría sido una gran historia. El humano que se convirtió en un príncipe alienígena. Diane pensó en eso por un momento. Creo que esta es una historia mejor. El humano que ayudó a salvar una estación espacial y se hizo amigo de una princesa alienígena. El humano que demostró que hacer lo correcto no requiere leyes antiguas ni obligaciones cósmicas, solo coraje para actuar cuando se necesita. Creo que los volveremos a ver. Estoy seguro. Dorian dijo, viendo pasar las estrellas, Aarón se asegurará de que los humanos y Balit sigan siendo amigos, y conociéndola, probablemente nos arrastre a algunas aventuras más en el camino. Buenas o malas aventuras con Aarón involucrado, probablemente ambas, mientras el Nuevo Horizonte saltaba al hiperespacio llevándolos hacia su próximo destino. Doyon reflexionó sobre la extraña verdad de que a veces las acciones más simples pueden tener las consecuencias más profundas. Había salvado una vida y accidentalmente comenzó una revolución diplomática. Se había negado a regirse por la ley alienígena y terminó ayudando a dos especies a entenderse mejor. Decidió que era una paradoja muy humana y no lo haría de otra manera.